¿Qué tal? Me presento, soy José Jaime García Bonifacio y esta es la primera clase de inglés a través de medios virtuales y hoy abordaremos like versus as. Ok, entonces para comenzar vamos a establecer bien claro que estas dos palabras tienen mucho que ver y se parecen mucho. Entonces vamos a revisar tanto sus significados como sus usos cuidadosamente. Like, para empezar, significa parecido, típico, como. Este como es como se usa de forma comparativa o para presentar ejemplos. Y en el primer uso, que es una preposición, en la que like es una preposición comparativa, like establece una relación de dependencia entre dos o más objetos. En este sentido, like significa parecido a. Eh, la estructura es sujeto más verbo más like más sustantivo o pronombre. Y como ejemplos tenemos she dances like a professional. Podemos ver que she es mi sujeto, dances es mi verbo en el tiempo correcto, conjugado, para la tercera persona del presente simple. Like es mi preposición que compara el sujeto con el sustantivo y a professional es el sustantivo. La oración completa quiere decir ella baila como un profesional, ¿no? El segundo ejemplo es Miguel speaks English like a native. Miguel es el sujeto, speaks English es el verbo, que bueno, en realidad el verbo es speaks, es speak, speaks conjugado al presente simple para la tercera persona, eh, pero la acción completa en realidad es speaks English porque la acción completa es hablar inglés. Like es de nuevo mi preposición comparativa y a native es mi sustantivo. Entonces, la oración completa significa Miguel habla inglés como un nativo. Ok, el segundo uso que vamos a revisar es el de como típico. Entonces, aquí like denota una acción o una actitud que es característica de una persona. La forma más usual de encontrarse a like en este uso es con la siguiente estructura. It's más so just más like más mi sujeto más tú más el verbo más el complemento. Esta es una forma en realidad muy informal de hablar. Por eso es que el it's usualmente también va abreviado porque esta forma es muy informal. Y como ejemplos tenemos It's so like Jaime to be late. Entonces, la estructura es it is, esto es, so like es mi estructura típico, ¿no? De Jaime, llegar tarde. O ya completo, sin quitándole la traducción directa y al fin y al cabo mala, es tan de Jaime llegar tarde. Para el siguiente ejemplo, podemos observar la misma estructura, pero ahora con just. It's just like Dulce to laugh in uncomfortable situations. Y significa, es tan de Dulce reírse en situaciones incómodas. Entonces, el tercer uso que vamos a ver es look like. Look like es un phrasal verb. Un phrasal verb es un verbo
que tiene la característica de que está compuesto por un verbo y una preposición o un adverbio. Pero bueno, en este caso lo estamos viendo solo con la preposición like, ¿no? Y este look like significa, o quiere decir, parecerse, parecido, se ve como. Y aquí abajo viene la estructura. La estructura en la que usualmente lo encontramos como casi todos los verbos, solo que aparece un sustantivo, porque lo que estamos haciendo es comparar a mi sujeto con otra cosa, ¿no? Entonces, aquí la estructura es sujeto más look like conjugado, porque es un verbo. El que se conjuga es look, porque al fin y al cabo like aquí se comporta como una preposición y look termina adoptando las necesidades de la oración del verbo. No sé si me expliqué muy bien. Bueno, el punto es que look es el que se conjuga porque look es el verbo, más el sustantivo, más el complemento, ¿no? Y tenemos dos ejemplos. It looks like a monster, ¿no? Y it es el sujeto. Looks like es mi verbo. Y ahí a monster, me faltó ahí la A, es el sustantivo, ¿no? Y la frase completa quiere decir, esto luce como un monstruo, ¿no? O se parece a un monstruo. Se ve como un monstruo, ¿no? Y me parece que la traducción más correcta es se ve como un monstruo. El segundo ejemplo, I looked like my mother when I was young, ¿no? Entonces, esta frase está un poquito más compleja porque tiene un complemento más complejo, pero sigue teniendo la misma estructura que nos interesa. Tiene un sujeto, que es I, tiene el look like, que está conjugado al pasado, my mother, que es mi sustantivo, y el complemento, que es when I was young. Y when I was young, o sea, el complemento, de nuevo, es una oración completa, ¿no? Porque tiene igualmente un sustantivo, un verbo y un, un complemento, ¿no? Aquí lo importante, bueno, es importante ver que eh, el que está conjugado es look y está conjugado en pasado, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que yo estoy tratando de decir en esta oración es que yo me veía como mi madre cuando yo era más joven, ¿no? Entonces, la traducción sería yo me veía como mi madre cuando yo era más joven. Ok, aquí el cuarto uso, el cual es importante que lo conozcamos, es que like también sirve para presentar ejemplos. Ejemplos en los que se hace una lista, ¿no? O puede ser uno solo. Al fin y al cabo, cuando presentamos ejemplos, nosotros también podemos presentar uno solo y también funciona, ¿no? Como ejemplos tenemos I play many sports, like football and tennis, ¿no? Y esta frase quiere decir yo, I, play, juego, many, muchos, sports, deportes, ¿no? Entonces puede ser traducida, la primera parte puede ser traducida como yo juego muchos deportes o yo practico muchos deportes. Y bueno, en realidad yo juego muchos deportes porque para practicar podríamos usar practice. Y like, ese es mi comparación, bueno, no, ese es mi palabra que sirve para presentar los ejemplos, ¿no?
Y aquí like significa como, pero es un como que me sirve para justo presentar los ejemplos que estoy a punto de presentar, ¿no? Y son fútbol y tenis, ¿no? Entonces, es importante ver que en realidad esta palabra es muy, muy versátil y tiene muchos, muchos usos dependiendo del contexto. El siguiente ejemplo que tenemos es I usually do a lot of homework, like yesterday. Entonces, la primera es I, que es un sujeto. Usually do a lot of homework. Es usualmente hago mucha tarea, ¿no? Por ejemplo, o como ayer. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el uso y los significados de as, ¿no? As, para empezar, podemos resumir más o menos qué significa o quiere decir en la misma manera o cómo, también para presentar ejemplos. Pero bueno, este es cuando se le agregan otras cosas. Empecemos por el primer uso. Para el primer uso, as funciona como comparación sobre un sujeto, sobre el sujeto. En este sentido, as significa en la misma manera, ¿no? Entonces, ejemplos, she worked as she always does. Entonces, podemos ver que tenemos una estructura y la estructura es as más un sujeto más un verbo, ¿no? Y lo que es importante notar aquí es que en realidad aquí estamos haciendo la comparación sobre el sujeto, o sea, el que está siendo comparado al fin y al cabo es el sujeto, o sea, mi sujeto va al final de mi oración. Por eso es que as no es intercambiable con like cuando se compara de esta forma. Aquí yo no podría poner she worked like she always does. La forma, esa forma no es correcta. Para esa forma ya vimos, para esa forma tenemos a as, para esta forma de presentar las cosas. Entonces, aquí she, al fin y al cabo, el primer she es mi sujeto, porque es ella, y luego me refiero a ella misma, con she always. Entonces sigue siendo el mismo sujeto. Y, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es compararla con ella misma, ¿no? Y lo que digo es, she worked, ella trabajó, as, en la misma manera, she always, como, bueno, en la misma manera que ella siempre, dos, lo hace, ¿no? Y para el segundo ejemplo tenemos nobody paints as Picasso did. Nobody paints significa nadie pinta, ¿no? As es en la misma manera. Picasso, que es Picasso es el sujeto, did, ¿no? Y aquí lo que quiero decir es nadie pinta como Picasso lo hizo. Ok, ahora para el segundo uso, as aquí lo vamos a usar para comparar cosas, ¿no? Nosotros ya vimos en clases anteriores comparatives y superlatives, que son comparativos y superlativos, y vimos justo esta forma de usar as. Entonces esto más bien es un repaso chiquitito, pero bueno, sí nos sirve, ¿no? O sea, esto sí nos sirve. Y en este sentido, as se usa para comparar en relaciones de igualdad o de inferioridad, ¿no? Y aquí podemos ver que tenemos un verbo más as, más un adjetivo, más as de nuevo, más complemento. Aquí podemos ver que el adjetivo está rodeado por as y as, lo cual básicamente nos va a decir que este,
tal cosa es tan, el adjetivo, por ejemplo, pongamos uno grande, tal cosa es tan grande como y bla, 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 que sería el complemento, ¿no? Entonces, en los ejemplos tenemos he runs as fast as I do. Podemos ver que esta es una comparación de igualdad y tenemos un sujeto que es he, o sea, él, y luego runs, que es el verbo conjugado en el presente simple eh, para la tercera persona. Tenemos as, que sería tan, fast, que significa rápido, y en este caso este es un adjetivo, ¿no? As, este as significa como, y I do, que sería el complemento. La oración completa significa él corre tan rápido como yo, o como yo lo hago, ¿no? En el segundo ejemplo tenemos Elena speaks English as good as Helen, ¿no? Y aquí podemos ver que igual tenemos un sujeto, que es Elena, tenemos nuestro verbo, o bueno, nuestra acción completa, que sería hablar inglés, speak English, o speaks English, porque es la tercera persona, en presente simple, del singular. Y as, que es tan, good es mi adjetivo. Aquí lo puse con una mayúscula porque se me fue, una disculpa. Más as, que es como, más Helen, ¿no? Y aquí podemos ver que esta en realidad es las dos formas que puse son relaciones de igualdad, ¿no? O sea, en la primera, él corre tan rápido como yo. En la segunda, Elena habla inglés tan bien como yo. O bueno, como Helen. Este. Pero también podemos tener relaciones de inferioridad, ¿no? Y eso sería a través de una negación. En el primer ejemplo podríamos modificarlo. He does not, ¿no? O doesn't run as fast as I do, ¿no? Y esta negación lo que me hace es decirme que él no corre tan rápido como yo. Esto es importante recordarlo porque estas comparaciones eh, cambian por completo si a través de la negación. O sea, sin la negación son relaciones de igualdad y con la negación son relaciones de inferioridad. Ok, ahora el tercer uso de as, presentar ejemplos. As también se usa para dar ejemplos cuando se le agrega antes la palabra such. Básicamente, cuando se le agrega la palabra such antes, completo significa por ejemplo, o sea, tal cual. Si yo digo such as, lo que estoy tratando de decir es por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de cómo se usa such as y pues vamos a analizarlos. Primero, I play many sports. Si nos damos cuenta, esta forma se parece muchísimo a como la usábamos con like, ¿no? Nosotros decíamos, I play many sports, like basketball and tennis. Aquí la única diferencia, o sea, such as y like son más o menos intercambiables. La única diferencia, y es muy, 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 muy importante tenerla en cuenta, es que si yo le pongo such as, necesariamente parto a la oración. O sea, such as lo que hace es separar la oración porque such as no significa como. Such as significa por ejemplo, ¿no?
Entonces, la diferencia es muy, muy, muy sutil, pero hay que tenerla bien clara. Cuando yo digo, I play many sports like basketball and tennis, yo no separé la oración. Sigue siendo una sola oración y por lo tanto funciona como un complemento. En este caso, I play many sports such as basketball and tennis. Aquí en realidad lo que sucede es que separo la oración para poder decir, por ejemplo, ¿no? Y ya analizamos más o menos qué significa la primera. Vamos a enfocarnos en la segunda, porque, bueno, básicamente significan lo mismo. La segunda es, some people, such as my friend Carol, don't like to travel. Aquí, o sea, quería hacer justo esa aclaración para que viéramos que aquí cuando pongo las comas después de some people y después de Carol, lo que estoy introduciendo es una explicación acerca de la oración o bueno, acerca de la idea de la que estoy hablando, ¿no? Cuando introduzco estas dos comas. Entonces, some people don't like to travel, que serían esta parte y esta parte, son una oración completa. No necesitan such as my friend Carol. O sea, esa parte no está de más porque es una aclaración. Pero sí no son necesarias a nivel estructura, ¿no? Aquí es por eso que preferimos usar such as, porque al fin y al cabo esta lo que hace es justo separar la oración, ¿no? O sea, al fin y al cabo such as implica que voy a separar la oración, ¿no? Entonces, por eso es que preferimos aquí el uso de such as. Vamos ahora a analizar un poquito qué significa esto, ¿no? Some people es algunas personas. Ahora, such as es, por ejemplo, ¿no? My friend Carol es mi amiga Carol, ¿no? Y don't es no, bueno, sí, no, básicamente. Like es no le gusta, ¿no? Y to travel, viajar. Entonces, completo y haciendo las pausas correctas o necesarias para 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 que tenga sentido la oración y para introducir la explicación sería algunas personas, como mi amiga Carol, no les gusta viajar. Muy bien, ahora veamos el cuarto y el último uso de as. Aquí as es una preposición que denota la profesión o papel de una persona o cosa. Esto es importante ver que puede ser para la persona la profesión, para la cosa el papel que desempeña, ¿no? Eh, y básicamente significa cómo. Los ejemplos que tenemos son I worked as a chef for 5 years. I, que es mi sujeto y significa yo. Worked, que es el verbo y significa trabajé. As, esa es o sea, la preposición como y que denota mi profesión. También puede ser entendido como me desempeñé como o se usó como para las cosas. A chef, un chef. For, por o durante. 5 years, 5 años. Completo sería yo trabajé como un chef o me desempeñé como un chef eh, por 5 años o durante 5 años. El segundo ejemplo que tenemos es yesterday, ayer,
I, yo, used, usé, my, me, cup, copa o taza, taza me parece, us, eh, cómo o fungió el papel de, o sea, a paper holder, ¿no? Entonces, un pisapapeles, básicamente. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, ayer yo usé mi taza como un pisapapeles. Ok, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ya por último, acerca del uso 4. Y es que podemos ver que like y as definitivamente no son intercambiables. Eh, para este uso ni para muchos otros, ¿no? Pero para este en específico hay algunas cosas que están medio complicadas, ¿no? Porque podemos tener exactamente la misma oración y que solo cambie like con as, ¿no? Pero el hecho de cambiarlas cambia por completo el significado de la oración. No es que deje de tener sentido, sí tiene sentido, pero cambia el significado. Por ejemplo, like your teacher, I think you have to study more, ¿no? Esta frase significa, como tu maestro, yo pienso que deberías de estudiar más. Ahora, aquí es bien importante notar que como tu maestro, lo que hace o lo que nos hace pensar es que hay un maestro, que no soy yo. Para empezar, el maestro no soy yo. Y sé que ese maestro piensa que tú deberías de estudiar más, ¿no? Y yo pienso como él. Entonces, como tu maestro, yo pienso que deberías de estudiar más. En el segundo ejemplo, lo que sucede es que yo soy el maestro. Es, as your teacher, I think you have to study more, ¿no? Y aquí es bien importante que se vea, que se note que as your teacher lo que nos hace pensar es que yo como tu maestro en mi papel o en mi posición de maestro, pienso que deberías de estudiar más, ¿no? Eh, por eso es que like aquí es en like aquí sería una comparación de tanto yo como tu maestro, ¿no? Y aquí as funciona justo como una preposición en la que yo denoto mi posición o mi papel como tu maestro. Y bueno, esta es ya la última aclaración de la clase del día de hoy. Espero que estén bien y ojalá podamos vernos pronto.